¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde serías capaz de llegar con tal de ver el mundo desde un lugar que casi nadie se atreve a pisar? Imagina abrir los ojos en un sitio donde cada paso no solo importa, sino que lo cambia todo, donde el vacío no es una amenaza, es parte del paisaje. Esto no es ficción, es la vida real en las llamadas fortalezas del cielo. Escenarios donde la arquitectura parece negociar directamente con el abismo. ¿Qué empuja al ser humano a vivir suspendido entre roca y viento, desafiando el tiempo y la lógica? Tal vez no se trata de escapar, sino de sentir más intensamente. Hoy no solo vas a mirar, vas a experimentar 35 ciudades que redefinen lo posible. Y cuando termine este viaje, la verdadera pregunta será, ¿vas a conformarte con observar o vas a querer estar ahí? Paso de Mont Pileng, Vietnam. En el extremo norte de Hà Giang, hay un lugar donde el paisaje deja de ser paisaje y se convierte en una prueba. El paso de Ma Pileng no es simplemente una carretera, es una línea trazada contra lo imposible suspendida sobre montañas de piedra caliza que parecen no tener fin. Desde sus miradores, la escena no es solo impresionante, es casi abrumadora. El cañón de Tuzán se abre como una grieta monumental en la tierra, mientras a más de 1000 metros abajo, el río Nho, que serpentea en silencio con un tono esmeralda que parece irreal. Pero lo que realmente transforma este lugar no es solo lo que ves, es lo que entiendes al estar ahí. Aquí la vida nunca fue fácil ni pretendió serlo. Durante generaciones, las comunidades Hmong han convertido estas laderas imposibles en hogar, cultivando maíz entre rocas afiladas, donde cualquier error cuesta más que esfuerzo. No hay lujo, no hay concesiones, solo una relación directa entre el ser humano y la montaña. Y cuando te detienes a observar el vértigo, deja de ser solo físico. Se vuelve emocional. Porque en Ma Pileng no solo sientes la altura, sientes la escala real del mundo. Es un lugar que no te pide admirarlo, te obliga a hacerlo en silencio. Y quizás por eso cuando te vas no te llevas solo imágenes, te llevas una pregunta que no se responde fácil. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para sentir algo así? Hoy a Santorini, Grecia. Grecia suele presentarse como la cuna de la civilización, pero en Santorini también es el escenario donde el ser humano decidió instalarse justo en el límite. Hoy ya no está simplemente construida sobre una isla, se alza sobre la caldera de un antiguo volcán y sus casas blancas parecen emerger directamente de la roca negra, como si el paisaje las hubiera creado. La arquitectura cicládica aquí no es solo belleza. Sus muros encalados reflejan la luz intensa del mar Egeo y mantienen el interior sorprendentemente fresco. Hoy el pueblo vive casi por completo del turismo, y cada tarde miles de personas llegan con una misma intención: presenciar un atardecer que promete más de lo que muestra. Pero cuando avanzas por sus callejones estrechos, la percepción cambia. Muchos hoteles y terrazas no parecen estar construidos, sino suspendidos sobre el vacío. Las cúpulas azules flotan visualmente sobre un mar profundo, creando una escena casi hipnótica.
Ver cómo el sol desaparece desde Oya no es solo un momento bonito, es una experiencia que se siente personal. Y sin embargo, hay algo que nunca desaparece del todo, la certeza de que todo esto existe sobre un volcán dormido. Quizás por eso, más que un destino, Oya se convierte en un lugar que no se olvida y al que inevitablemente quieres volver. Machu Picchu, Perú. Subir a Machu Picchu no es solo un viaje, es la sensación de cruzar un umbral invisible hacia otro tiempo. Esta ciudad inca suspendida a 430 metros en los Andes peruanos, aparece entre montañas cubiertas de niebla y selva, como si hubiera estado esperando ser descubierta otra vez. Pero lo que realmente desconcierta no es solo el paisaje, sino cómo fue posible construir algo así. Los incas utilizaron la técnica ashlar, encajando piedras con una precisión tan perfecta que ni el paso del tiempo ha logrado separarlas. Sin hierro, sin ruedas, solo conocimiento, paciencia y una conexión casi íntima con la montaña. Pero Machu Picchu no se visita, se experimenta. El aire cambia, mezcla humedad tropical con el frío de la altura, y el silencio entre las terrazas de piedra no es vacío, es presencia. Hay una energía difícil de explicar, como si cada muro guardara una historia que aún no ha terminado de contarse. Muchos se preguntan por qué fue construida tan alto. Tal vez buscaban acercarse a sus dioses. O quizá querían mirar el mundo desde un lugar donde todo parece posible. Sea cual sea la razón, caminar aquí no es solo observar ruinas, es sentir que de alguna forma la historia sigue viva. Sikirilla, Sri Lanka. Dominando la selva de Sri Lanka como un trono que parece fuera de lugar, se alza Sigiriya, una masa de roca volcánica de 200 metros que desafía tanto al tiempo como a la lógica. Conocida como la Roca del León, esta fortaleza del siglo V no fue solo una construcción, fue una declaración de poder llevada al extremo. Su acceso, marcado por unas garras colosales esculpidas en piedra, sigue imponiendo respeto incluso hoy, mientras los viajeros ascienden por interminables escaleras bajo un sol que no da tregua. Pero lo que espera arriba cambia por completo la percepción. En la cima, los restos de un palacio con jardines y piscinas revelan un nivel de ingeniería y visión que parece adelantado a su época. La roca, además, no es estática a lo largo del día. Transforma su color pasando de tonos grises a un naranja intenso que la hace parecer viva. El ascenso exige esfuerzo, sí, pero la recompensa es otra cosa. Desde lo más alto, la selva se extiende como un océano verde sin fin, y por un momento todo encaja. Entonces lo entiendes, no era solo ambición, era perspectiva. Elegir este lugar fue una forma de dominar el mundo, al menos desde la mirada. Pero la historia no se detiene aquí. Porque lejos de esta selva hay otro paisaje donde la roca también desafía al ser humano
solo que esta vez entre el blanco, el azul y el vértigo del Mediterráneo. Bonifacio, Francia. En el extremo sur de Córcega hay una ciudad que parece no haber aceptado nunca las reglas del terreno. Bonifacio no está construida sobre la roca, está suspendida sobre ella. Sus edificios se alinean al borde de acantilados de piedra caliza blanca, esculpidos por siglos de viento y mar, como si en cualquier momento pudieran desprenderse y caer al Mediterráneo. Debajo las cuevas marinas se abren como grietas profundas que parecen capaces de tragarse la luz, mientras el puerto elegante y brillante muestra otra cara, la del lujo tranquilo que contrasta con la crudeza del paisaje. Pero al subir a la ciudad alta todo cambia. Calles estrechas trazadas con intención defensiva crean un laberinto donde perderse es casi inevitable. Aquí no solo se percibe historia, se siente carácter. A pesar de su identidad francesa, Bonifacio conserva un espíritu corso firme, casi indomable, que se mezcla con el olor del mar y la vida cotidiana. Caminar por sus murallas es aceptar una contradicción constante, belleza y vértigo en el mismo instante. El azul turquesa golpea abajo con una intensidad casi hipnótica, mientras la roca lentamente continúa erosionándose con el tiempo. Y entonces lo entiendes, este no es un lugar que prometa eternidad. Es un lugar que te recuerda lo efímero. Quizá por eso fascina tanto, porque te hace sentir que estás justo en el límite entre dos mundos, con Cerdeña asomando en el horizonte como la siguiente tentación. Ronda, España. En el sur de España hay una ciudad que no se adapta al paisaje, lo desafía. Ronda se alza sobre una meseta que de pronto se rompe en una herida profunda, el Tajo de Ronda. Más de 120 metros de caída separan sus dos mitades, mientras el río Guadalevín fluye abajo casi oculto entre las sombras. Y en medio de todo, como si ignorara la gravedad del puente nuevo, une ambos lados con una presencia que parece suspendida en el aire. Pero Ronda no es solo una postal impactante. Es un lugar donde el tiempo dejó huellas profundas. Durante siglos este paisaje ha sido escenario de historias intensas desde épocas medievales hasta momentos decisivos de la historia española. Y sin embargo, hoy todo parece moverse a otro ritmo. Terrazas al sol, vino servido sin prisa, y caminatas donde el abismo siempre está presente, recordándote que aquí cada vista tiene profundidad real. Quizá por eso figuras como Ernest Hemingway quedaron atrapadas por este lugar. Porque Ronda no necesita exagerar nada. No compite, no impresiona a la fuerza. Simplemente está ahí, y basta con asomarse una vez para entender que algunos paisajes no se explican, se quedan contigo.
Manarola, Italia. En Italia hay lugares que parecen diseñados para ser contemplados, y luego está Manarola, donde la belleza no se observa, se impone. Dentro de Cinque Terre, esta aldea desafía la lógica al prescindir de playas y abrazar directamente la roca y el mar. Aquí el verdadero milagro no son solo sus casas de colores, sino los terrazamientos kilómetros de muros de piedra seca, levantados a mano durante siglos para domesticar pendientes que en teoría eran imposibles. Una obra silenciosa de ingeniería humana que hoy atrae miradas de todo el mundo. Pero Manarola no vive de su fama, vive de su ritmo. A pesar de la presión del turismo, conserva algo difícil de explicar, una autenticidad que no se negocia. No hay prisa, no hay artificio. Solo callejones olor a sal y la presencia constante del mar. Y cuando cae la tarde ocurre algo especial. Las casas pintadas para ser vistas desde alta mar comienzan a iluminarse como si la roca cobrara vida. Todo se transforma en una escena casi irreal donde el sonido de las olas marca el tiempo. Es en ese momento cuando lo entiendes. Manarola no es perfecta, es intensa. Es el resultado de un equilibrio frágil entre naturaleza y voluntad humana. Y quizá por eso, más que un destino, se convierte en una sensación que cuesta dejar atrás. Casadalur, Dinamarca, Islas Feroe. En las remotas Islas Feroe hay un lugar donde el concepto de aislamiento deja de ser una idea y se convierte en experiencia. Casadalur fue hasta 2004 un rincón prácticamente inaccesible, separado del mundo por una montaña de 400 metros. Hoy, aunque un túnel lo conecta, la sensación de estar fuera del tiempo sigue intacta. Su símbolo es la cascada Mulafosur, un salto de agua que no busca un río. Se lanza directamente al Atlántico Norte desde un acantilado oscuro, como si desafiara la gravedad. Aquí, bajo la soberanía de Dinamarca, el espíritu sigue siendo feroés, crudo, resistente, casi indomable. El clima no acompaña, impone. En cuestión de minutos, la luz cambia, la niebla aparece y el viento corta la piel, recordándote que la naturaleza no está aquí para ser contemplada con comodidad. Y sin embargo, hay algo profundamente adictivo en esa honestidad. No hay adornos, no hay artificios, solo hierba intensa, roca volcánica y el sonido constante del océano golpeando abajo. Estar en Casadalur es sentir que estás en el borde del mundo, donde las nubes descienden hasta rozarte y el silencio pesa más que cualquier ruido. Es un lugar que no busca impresionarte, te transforma sin pedir permiso. Y justo cuando te acostumbras a ese frío y esa soledad, el viaje da un giro. Porque dejamos atrás el aliento del Atlántico Norte para entrar en paisajes donde el agua es un lujo y la piedra la única defensa contra un sol que no perdona. Parotaksang Putan.
En Bután, donde la felicidad se mide más allá de lo material, existe un lugar que parece suspendido entre la fe y el abismo. Paro Taksang no es solo un monasterio, es un desafío a la lógica. Aferrado a un acantilado a casi 900 metros sobre el valle de Paro, este santuario del siglo XVII parece imposible incluso hoy. La leyenda cuenta que Padmasambhava llegó hasta aquí montando una tigresa para someter a los demonios del lugar. Y de alguna manera esa energía sigue presente. Llegar no es sencillo. El ascenso serpentea entre senderos empinados, rodeado de banderas de oración que vibran con el viento como si cada paso fuera parte de un ritual. Pero lo que ocurre arriba no se puede describir como una simple visita. Porque Taksang no se contempla, se siente. No es un edificio separado del entorno, es la propia montaña hecha santuario. El sonido del vacío interrumpido por cascadas y cánticos lejanos crea una atmósfera que desarma cualquier pensamiento superficial. Sentarse en sus balcones de madera con las nubes desplazándose bajo tus pies no solo impresiona, transforma. Aquí entiendes algo esencial. La paz no siempre está en lo fácil, sino en lo que exige elevarse. Y cuando abandonas este lugar no te lleva solo imágenes, te lleva silencio. Pero no todos los refugios buscan esa calma absoluta. Porque en otras partes del mundo hay ciudades que han decidido convivir con el vértigo de otra manera, no en silencio, sino con vida, ruido y una energía que convierte el abismo en escenario cotidiano. Constancina, Argelia. Constantina no es solo una ciudad, es una promesa que África guarda para quienes se atreven a ir más allá de lo evidente. Suspendida sobre una meseta de caliza brutalmente abierta por el río Rumel, este lugar no se visita, se descubre. El abismo que la atraviesa no es un simple accidente geográfico, es un espectáculo que corta la respiración y despierta una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible vivir aquí? La respuesta está en sus puentes, auténticas líneas de vida que flotan sobre el vacío, como el legendario Sidim Sid, que durante años desafió al mundo entero con su altura. En Argelia, tierra de hospitalidad genuina, esta ciudad de los puentes no es solo orgullo nacional, es una invitación silenciosa a cruzar tus propios límites. Desde mi experiencia, Constantina no se explica, se siente. El murmullo del río chocando contra las paredes del cañón crea una atmósfera casi hipnótica, mientras la vida cotidiana continúa como si el vacío no existiera. Ropa ondeando sobre balcones suspendidos, calles que parecen ignorar la gravedad y miradas que se pierden hacia el fondo del abismo. Hay algo profundamente magnético en ese equilibrio entre lo frágil y lo eterno, entre la huella francesa y el alma de sus casbahs. Es un lugar que no solo se recorre, te transforma. Y cuando crees haberlo entendido, te das cuenta de que Constantina no quería impresionarte, quería dejarte con ganas de volver. Hallstatt, Austria.
Hallstatt no es solo bonito, es uno de esos lugares que parecen demasiado perfectos para ser reales y sin embargo lo son. Su imagen ha sido tan poderosa que en China intentaron replicarlo piedra por piedra, pero hay algo en el original que no se puede copiar. Este pequeño pueblo alpino vive atrapado entre la montaña y el lago Hallstatter See, obligando a cada casa a encontrar su lugar como si formara parte de un delicado rompecabezas. Todo aquí nace de la sal de una mina con más de 7,000 años de historia que sostuvo la vida en este rincón improbable. Incluso su tradición de cráneos pintados habla de respeto de memoria, de una forma distinta de entender la muerte y el paso del tiempo. Desde mi punto de vista, Hallstatt no se visita, se saborea con calma. Hay una sensación casi irreal cuando el invierno cubre los tejados y el humo de las chimeneas se mezcla con el reflejo del lago en silencio absoluto. Pero lo interesante aparece cuando te alejas de las fotos típicas y subes hacia las antiguas minas. Ahí el paisaje deja de ser postal y se vuelve experiencia. Sientes la roca, la historia, el peso del lugar. Hallstatt no es solo un destino bonito, es uno de esos pocos sitios que te hacen replantearte qué significa realmente viajar y por qué siempre queremos volver a lugares así. Túnel de Guoliang, China. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el ser humano cuando no tiene otra opción, Guoliang tiene la respuesta. En lo más profundo de los montes Taihang, esta aldea quedó atrapada durante siglos, hasta que en 1972 13 aldeanos decidieron cambiar su destino con sus propias manos. Sin maquinaria, sin tecnología, solo martillos, cinceles y una determinación imposible de ignorar. Así nació un túnel de 1 o 2 kilómetros tallado directamente en un acantilado de roca roja, una obra que hoy sigue desafiando toda lógica. Mientras China avanza como potencia global, este lugar permanece como un recordatorio incómodo y poderoso. El progreso también se construye con sacrificio silencioso. Y quizá por eso su historia sigue atrayendo a quienes buscan algo más que paisajes, buscan significado. Recorrer Guoliang no es una experiencia cómoda, y ahí está su fuerza. Cada paso dentro del túnel te hace consciente de lo que costó abrirlo. Las ventanas irregulares que se asoman al abismo no solo muestran el paisaje, te enfrentan a él. Hay una mezcla extraña entre vértigo y admiración, como si el lugar te obligara a sentir en lugar de observar. El rojo intenso de la roca contra el verde profundo del valle crea una escena casi irreal, pero lo que realmente impacta es la historia que sostiene todo. Guoliang no es solo un camino, es la prueba de que cuando no hay salida el ser humano es capaz de abrir una... Acantilados de Bandiagara, Mali. Hay lugares que no solo se visitan, se descifran. En el corazón de África Occidental, la falla de Bandiagara se levanta como una muralla de arenisca de 150 kilómetros,
que guarda uno de los secretos culturales más profundos del planeta. Aquí el pueblo Dogon no se limitó a habitar el territorio, lo entendió, lo respetó y se fundió con él. Sus aldeas incrustadas en la roca, como si siempre hubieran estado ahí, desafían la idea de arquitectura convencional. Pero lo más intrigante no es lo que ves, sino lo que no logras explicar su cosmogonía. Sus conocimientos astronómicos transmitidos durante generaciones siguen desconcertando incluso hoy. En un país marcado por desafíos, este lugar resiste como un testimonio silencioso de identidad, sabiduría y permanencia. Desde mi experiencia, Bandiagara no impresiona de inmediato, te atrapa poco a poco. Hay una sensación extraña al caminar bajo estos acantilados, como si todo estuviera colocado siguiendo un orden invisible. Las sombras, las cuevas, los graneros suspendidos. Nada parece casual. Es un mundo donde cada espacio tiene un propósito, donde el calor del Sahel se enfrenta con ingenio y donde la vida cotidiana convive con lo espiritual sin separación. No es lujo, no es comodidad, pero es profundamente auténtico. Y quizás ahí está su fuerza en recordarte que existen formas de vivir que no necesitan del ruido moderno para tener sentido. Chefchaouen, Marruecos. Marruecos es un estallido de sensaciones, pero Chefchaouen es ese respiro que no sabías que necesitabas. Escondida en las montañas del Rif, esta ciudad no solo se ve, se siente. Nació como fortaleza frente a invasiones, pero hoy protege algo mucho más valioso, una atmósfera que atrapa desde el primer paso. Sus muros azules famosos en todo el mundo no son solo estética. Detrás hay historias de refugiados que buscaban libertad, tradiciones que intentaban mantener el frescor, incluso soluciones simples contra los insectos. Y aunque Marruecos la ha convertido en uno de sus destinos más fotografiados, lo que realmente importa no aparece en las fotos: la vida lenta, la artesanía, la sensación de pertenecer a un lugar que no necesita llamar la atención para quedarse contigo. Desde mi experiencia, Chefchaouen no se recorre, se respira. Es imposible no bajar el ritmo cuando te pierdes entre sus callejones azules, como si el propio color te obligara a soltar el control. Las calles empinadas te recuerdan que estás en la montaña, pero también que cada paso tiene su recompensa. Y si subes hasta la mezquita española al atardecer, entiendes todo: la ciudad brillando como un zafiro entre sombras, el silencio cayendo poco a poco, la llamada a la oración envolviéndolo todo. Es un lugar que no se impone, te invita. Y cuando crees haber visto suficiente, descubres que Chefchaouen no quiere impresionarte, quiere que te quedes un poco más. Kandovan, Irán. Irán guarda lugares que no parecen de este planeta, y Kandovan es uno de esos secretos que cambian tu forma de ver el mundo. A pocos kilómetros de Tabriz, este pueblo no se construyó, se esculpió.
Aquí la gente no levantó casas sobre la tierra, decidió vivir dentro de ella. Las formaciones cónicas creadas por la erosión volcánica del monte Sahand se transformaron hace más de 700 años en hogares vivos, cocinas, dormitorios y pasillos tallados directamente en la roca. Pero lo más sorprendente no es su forma, es su inteligencia. Estas viviendas mantienen una temperatura perfecta todo el año sin necesidad de tecnología. En un mundo obsesionado con el progreso, Khandovan demuestra que a veces la respuesta siempre estuvo en la naturaleza. Desde mi experiencia, Khandovan no se entiende a primera vista, se siente con el tiempo. Ver el humo salir de chimeneas que nacen de la propia roca crea una escena difícil de olvidar. La piedra gris contrasta con puertas y ventanas llenas de color, como si cada hogar quisiera contar su propia historia. Aquí la vida es cercana, casi íntima. Vecinos que se conocen, rebaños que marcan el ritmo del día, mercados donde la miel local tiene más valor que cualquier lujo moderno. Es un lugar que no presume, pero te deja pensando. Porque después de caminar por Khandovan, la pregunta aparece sola. ¿Y si vivir mejor fuera en realidad vivir más simple? Raini, Noruega. Noruega no se limita a mostrar paisajes, los impone. Y en las islas Lofoten-Rein es ese lugar que parece existir fuera del tiempo, como si el mundo moderno nunca hubiera llegado hasta aquí. Rodeada de picos de granito que se elevan desde el mar como colmillos gigantes, esta aldea no intenta dominar la naturaleza, aprende a convivir con ella. Su estructura dispersa en pequeños islotes unidos por puentes sobre el Reinefjorden parece frágil, pero resiste. Las icónicas rorbueresas cabañas rojas de pescadores se apoyan sobre pilotes de madera en un entorno donde cada centímetro cuenta. Aquí no hay exceso, no hay artificio, solo lo esencial. Y quizá por eso todo se siente más real, más intenso, más difícil de olvidar. Desde mi experiencia, Reine no se describe, se queda contigo. Hay un silencio tan profundo que parece tener peso, como si el aire mismo te obligara a escuchar. Y cuando la noche cae y las auroras boreales empiezan a moverse sobre las montañas nevadas, reflejándose en un mar inmóvil, entiendes que no viniste solo a ver un paisaje. Viniste a sentir algo que no sabías que necesitabas. Aquí la vida no es fácil, y eso se percibe en cada detalle, en la madera, en el frío, en la luz escasa. Pero precisamente ahí está su magia. Reine no busca impresionarte, busca cambiarte por dentro. Acoma Pueblo, Estados Unidos. En medio del desierto de Nuevo México existe un lugar que no solo desafía al paisaje, desafía al tiempo. Acoma Pueblo no es una ciudad cualquiera, es una comunidad que lleva más de 800 años en lo alto de una meseta de arenisca aislada del mundo como si flotara sobre él. Durante siglos todo agua, alimentos materiales,
Se subía a mano por senderos tallados en la roca, sin carreteras, sin comodidades modernas, solo resistencia y decisión. Este no es solo un asentamiento, es una nación viva con sus propias leyes, su identidad intacta. Sus casas de adobe hechas de la misma tierra del desierto no destacan, se funden con el entorno como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Desde mi experiencia, Acoma no impresiona de golpe, te marca en silencio. Estar arriba es como pisar otro nivel de realidad, un horizonte infinito, un viento constante y la sensación de que todo está bajo control y al mismo tiempo fuera de él. Hay algo profundamente poderoso en ese equilibrio entre aislamiento y pertenencia. Lo que realmente impacta no es la vista, es la historia que sigue viva. A pesar de todo lo que ha cambiado alrededor, Acoma permanece. Y cuando te vas entiendes que no visitaste un lugar, estuviste frente a una forma de vida que se niega a desaparecer. Mardin, Turquía. Hay ciudades que cuentan historias, y luego está Mardin que parece contenerlas todas. En el sureste de Turquía, este enclave de piedra color miel no se construyó para impresionar, pero lo hace desde el primer instante. Se despliega por la ladera como una cascada sólida que mira hacia las llanuras infinitas de Mesopotamia, un paisaje donde nació gran parte de lo que hoy entendemos como civilización. Aquí cada casa fue diseñada con una lógica casi poética. Ninguna bloquea la vista de la otra, como si la ciudad entera estuviera pensada para compartir el horizonte. Iglesias siríacas y mezquitas conviven en un equilibrio que no se explica, se vive. Y en cada rincón sientes que el tiempo no pasó, solo se quedó observando. Desde mi experiencia, Mardin no te abruma, te envuelve. Caminar por sus aparas, esos pasadizos de piedra, es como atravesar capas de historia sin darte cuenta. De repente sales a un balcón natural y entiendes todo el mundo extendiéndose ante ti silencioso, inmenso. Al atardecer la ciudad se transforma, la luz convierte la piedra en oro y el aire se vuelve más lento, más denso. Es imposible no detenerse, no respirar distinto. Mardin no es solo un destino, es una pausa necesaria. Y cuando te marchas lo haces con la sensación de que dejaste algo atrás, aunque no sepas exactamente qué. Cuenca, Ecuador. Cuenca no solo presume de belleza, la redefine desde el borde mismo del abismo. En Ecuador, un país donde la naturaleza nunca pasa desapercibida, esta ciudad se aferra a los barrancos del río Tomebamba, como si hubiera aprendido a convivir con el vértigo. Aquí las casas no se construyen simplemente sobre el suelo, se asoman, se inclinan, desafían la lógica con balcones de madera y hierro que parecen suspendidos en el aire. No es casualidad que la llamen la Atenas del Ecuador. Entre su legado cultural, su arquitectura resistente al tiempo y su energía artística, Cuenca ofrece algo más que un paisaje,
ofrece una experiencia que mezcla historia, elegancia y vida real en cada rincón. Desde mi experiencia, Cuenca no busca impresionarte, te atrapa sin darte cuenta. Caminar junto al río es escuchar el contraste constante entre la fuerza del agua y la calma de la ciudad. Hay escenas que parecen detenidas en el tiempo, mujeres lavando ropa en la orilla, patios interiores llenos de plantas, puertas antiguas que guardan historias. Todo transmite una sensación de equilibrio difícil de explicar, como si el lugar supiera exactamente cómo mantenerse en pie frente al vacío. Cuenca no es solo una ciudad construida en altura, es un recordatorio de que la belleza también puede surgir cuando decides habitar el límite. Y ahora nos acercamos al final de este viaje, porque hay lugares donde la altura no solo protege, también conecta con algo mucho más profundo. Veliko Tarnovo, Bulgaria. Bulgaria guarda en Veliko Tarnovo algo más que historia, guarda carácter. Esta ciudad no se limita a ocupar el terreno, lo desafía desde 3 colinas escarpadas donde las casas parecen aferrarse a la roca, en un equilibrio casi imposible. Abajo, el río Yantra serpentea como una barrera natural que protegió durante siglos a la antigua capital del Imperio búlgaro. En el centro de todo, la fortaleza de Zarevets se alza como si fuera una extensión de los propios acantilados, recordando que aquí cada piedra fue pensada para resistir. Pero lo interesante no es solo su pasado. Hoy, entre ruinas y callejones, late una energía joven que mezcla historia, arte y vida cotidiana de una forma difícil de ignorar. Desde mi experiencia, Veliko Tarnovo no impresiona de inmediato, se va revelando poco a poco. Caminar por la calle Gurko con esos balcones suspendidos sobre el vacío te hace sentir parte de algo más grande, como si el tiempo aún estuviera presente. Y cuando cae la noche, todo cambia. La fortaleza iluminada en tonos púrpura y carmesí transforma el paisaje en una escena casi irreal. No es solo bonito, es simbólico. Aquí la arquitectura no nació por capricho, sino por necesidad. Y quizá por eso cada rincón transmite una fuerza especial. Veliko Tarnovo no solo se contempla, se entiende paso a paso. Piodão, Portugal. En lo más profundo de la Serra da Estrela existe un lugar que no aparece en los mapas por casualidad, sino porque parece querer esconderse. Piodão no llama la atención desde lejos y ahí está su misterio. Construida completamente en esquisto, una piedra oscura que se confunde con la montaña, esta aldea se mimetiza hasta casi desaparecer. Solo al acercarte descubres sus casas escalonadas, sus ventanas azules intensas. Dicen que el único color que llegaba hasta aquí y esa sensación de haber entrado en otro tiempo. Durante siglos el aislamiento protegió no solo su arquitectura, sino una forma de vida que el resto de Portugal dejó atrás. Y quizás por eso lo que encuentras aquí no es turismo, es autenticidad.
Desde mi experiencia, Piodao no busca impresionarte, te invita a bajar el ritmo. Hay un silencio tan limpio que casi se escucha roto solo por el agua que corre por las levadas entre las piedras. De lejos la aldea parece parte de la montaña, de cerca se siente como un refugio. La niebla bajando lentamente los muros oscuros, resistiendo el paso del tiempo, la ausencia de ruido. Todo te empuja a mirar hacia adentro. No es un lugar de grandes monumentos ni de estímulos constantes. Y precisamente por eso funciona. Piodao no quiere que lo recorras rápido, quiere que te quedes el tiempo suficiente para recordar lo que significa desconectar de verdad. Tbilisi, Georgia. Georgia no se explica, se siente... Y Tbilisi es ese lugar donde lo entiendes desde el primer instante. Suspendida entre Europa y Asia, esta ciudad no se construyó para ser perfecta, sino para sobrevivir. Su casco antiguo aferrado a los acantilados del río Kura parece un desafío constante, al tiempo casas con balcones de madera tallada que se asoman al vacío como si no temieran caer. Pero lo más impactante no es su belleza, es su historia. Tbilisi ha sido destruida y reconstruida casi 30 veces y aún así sigue en pie, más viva que nunca. Iglesias antiguas, baños de azufre, arquitectura moderna, todo convive en un caos que sorprendentemente tiene sentido. Y quizá por eso quien llega aquí no solo visita, se queda con ganas de entender más. Desde mi experiencia, Tbilisi no intenta conquistarte, lo hace sin pedir permiso. Hay algo hipnótico en esos balcones inclinados sobre el río, en esa mezcla de desgaste y vida que no se oculta. Es una ciudad que muestra sus cicatrices sin vergüenza, y ahí está su fuerza. Subir en teleférico hasta la estatua de Kartlis Deda cambia la perspectiva. Desde arriba todo encaja. La espada y la copa de vino no son símbolos, son una forma de vivir. Defensa y celebración, dureza y hospitalidad. Tbilisi no es solo un destino, es una sensación difícil de olvidar. Y cuando te alejas entiendes que no era el lugar lo que te atrapó, era su forma de resistir y seguir brillando. Jezzine, Líbano. Líbano es un país de contrastes que no siempre se entienden a primera vista, y Jezzine es la prueba de que todavía guarda secretos que sorprenden incluso al viajero más experimentado. Esta ciudad no se limita a ocupar el paisaje, lo domina desde el borde de un acantilado donde una cascada de 40 metros cae con una fuerza hipnótica hacia un valle verde profundo. Las casas y monasterios construidos al filo de la roca caliza parecen suspendidos entre el cielo y el vacío. Pero hay algo más. Jezzine no solo se mira, se reconoce en sus detalles, como su famosa artesanía de cuchillos, trabajada con una precisión que habla de historia, paciencia y orgullo local. En un país marcado por altibajos, este rincón sigue siendo un refugio que no necesita hacerse notar para quedarse en la memoria.
Desde mi experiencia, Yesin no impresiona de golpe, te envuelve poco a poco. El sonido constante del agua cayendo no es solo un fondo, es una presencia que acompaña cada paso. Caminar por sus bordes, mirar hacia abajo, sentir la altura, todo te mantiene alerta, vivo. La piedra dorada, los tejados rojizos y el verde de los árboles crean una armonía difícil de explicar, como si cada elemento supiera exactamente dónde estar. Y quizá eso es lo que más impacta en medio de un mundo que cambia sin parar. Hay lugares que siguen siendo equilibrio puro. Yesin no busca deslumbrarte, busca que lo sientas. Y cuando lo haces, entiendes que aún existen rincones donde la calma no es una ilusión, es real. Haid al-Jazil, Yemen. Hay lugares que parecen inventados, hasta que descubres que existen. En Yemen, Haid al-Jazil se alza como una visión casi imposible, una roca gigantesca emergiendo en medio del desierto coronada por una aldea que desafía toda lógica. No es una construcción cualquiera, es una decisión radical de habitar lo inhóspito. Casas de barro y paja elevadas durante siglos sobre este pedestal natural han resistido uno de los climas más extremos del planeta, gracias a un conocimiento ancestral que hoy sorprende incluso a la arquitectura moderna. Y quizá lo más inquietante es esto por la situación actual del país. Es un lugar que casi nadie puede visitar. No porque no exista, sino porque permanece fuera del alcance como un secreto que el mundo aún no está listo para descubrir. Desde mi experiencia, Haid al-Jazil no impacta, desconcierta. Ver esa aldea suspendida sobre la roca aislada en el silencio del valle de Wadi Dawan genera una sensación difícil de describir. No hay ruido, no hay distracciones, solo la presencia de algo que lleva siglos resistiendo. Es un paisaje que parece detenido, como si el tiempo decidiera pasar de largo. Y ahí es donde cambia todo. Entiendes que no se trata solo de sobrevivir, sino de pertenecer a un lugar. La arquitectura no compite con la naturaleza, se convierte en ella. Haid al-Jazil no busca ser admirado. Existe para recordarte hasta dónde puede llegar el ser humano cuando decide no rendirse. Tungnath, India. Hay lugares donde el viaje deja de ser físico y se convierte en algo mucho más profundo. En India, Tungnath no es solo un destino, es una prueba. Athri, 680 metros de altura. Este templo dedicado a Shiva no se alcanza por casualidad, se conquista paso a paso, entre aire escaso y pendientes que obligan a detenerse. Suspendido sobre una cresta estrecha con abismos a ambos lados, parece más una pregunta que un lugar. ¿Qué te impulsa a llegar hasta aquí? Durante la mitad del año, la nieve lo borra del mapa, dejando solo silencio. Y quizás por eso quienes lo visitan no buscan comodidad, buscan algo que no se puede explicar, solo sentir.
Desde mi experiencia, Thung Nhat no impresiona, transforma. A esa altura todo cambia. El cuerpo se vuelve lento, la mente se aquieta y cada respiración adquiere un peso distinto. No hay distracciones, solo montaña, viento y una sensación de estar exactamente donde debes estar. Cuando ves el Nanda Devi aparecer entre la niebla, entiendes que el esfuerzo tenía sentido. El incienso, el frío, el vacío, todo se mezcla en una experiencia que va más allá de lo visual. Thung Nhat no es un lugar al que llegas, es un lugar que te recibe cuando estás listo.